Buenos días, soy Fernanda de Silva de Biotecnología y hoy vamos a hablar sobre cómo se relacionan los procesos reversibles e irreversibles, su probabilidad termodinámica y cuándo están aplicadas a la interacción con un sistema biológico. Vamos a utilizar, de ejemplo, un sistema elegido previamente, con el que hemos estado trabajando, y es el xenón. Entonces, el xenón puede interactuar con las proteínas específicas que tiene el cerebro, modula funciones especiales al unirse a cavidades hidrofóbicas de las proteínas en los receptores de NMDA, que son las principales neuronas encargadas, o sea, los neurotransmisores del sistema excitatorio del cerebro y se relaciona con la información y la memoria, ¿no? Entonces, el xenón, cuando entra en contacto, cambia su conformación y su actividad y tiene este efecto neuroprotector, protegiendo a las neuronas de este daño y puede mejorar la recuperación funcional y reducir la pérdida neuronal después de lesiones graves o traumas, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de un proceso tanto isotérmico como un proceso adiabático. Entonces va a ser una expansión isoterma, ¿no? De este punto, del punto 1 al punto 2, y del punto 2 al punto 3 de forma adiabática. Pero primero vamos a comenzar por algo más realista de lo que sería, que es de lo que estaría pasando. Entonces vamos a comenzar con la explicación de estos procesos si fueran irreversibles. Entonces, dentro del proceso, el primer proceso que realizaría esta unión sería el proceso isotermo irreversible, en el que libera xenón rápidamente y ocurre de una forma espontánea, sin equilibrio térmico ni control. O sea, esto es un choque total en el que el gas se distribuye de forma desordenada, según aquí, según acá, y genera muchos microestados. Luego vamos a hablar más detalladamente de los microestados, pero esto es ocasionado por esa forma desorganizada en la que tienen las partículas de interactuar, ¿no? Y un proceso isotermo, ¿no? Del 1 al 2, y un adiabático del 2 al 3, pero esta vez reversibles. Entonces aquí tenemos otra vez el sistema de tejido cerebral, ¿no? Y ya tenemos aquí ahora. Para que sea reversible, para generar esta comparación entre que sea reversible, el xenón se tiene que liberar de una forma, por decir, de forma preferente con una aguja o con algo que permita que las partículas del xenón entren de manera cuasi estática, o sea, una por una, de decir una forma así, a la temperatura igual constante de 310, y que su expansión sea controlada y su interacción sea organizada. Entonces se mantiene todo constante y la temperatura se puede mantener constante también gracias al flujo de sangre que está pasando por el tejido. Entonces, pasamos a la segunda parte, que es en cambio los cálculos en la variación de la entropía. Aquí no se ve, voy a poner esto en otra zona. Control Z. Esto. Ya. Esta es la fórmula fundamental de la termodinámica, que ya la conocemos, ¿no? Y de esta vamos a obtener las fórmulas para calcular el incremento de la entropía. Entonces, estamos diciendo que estamos trabajando tanto con un proceso isotérmico como con un proceso adiabático. Entonces, en ambas la temperatura está siendo constante o no es importante. Entonces, la variación de la energía interna es igual a cero. Entonces, teniendo la fórmula que queda de esta manera, podemos despejar de ese. Entonces, queda presión diferencial de volumen sobre T. Entonces, también vamos a utilizar la fórmula de los gases ideales porque estamos trabajando con el xenón. Entonces, al tener características muy similares a un gas ideal, lo vamos a poner como tal. Entonces, de este también vamos a obtener la parte de aquí, como podemos ver aquí tenemos presión sobre temperatura. Entonces, de esta también vamos a obtener el equivalente a presión sobre temperatura, que sería número de moles por la constante de los gases ideales sobre el volumen. Y al unir estas dos fórmulas, al reemplazar el valor de NR en esta fórmula de acá, nos queda este resultado de aquí. Entonces, el incremento de la entropía sería igual a la variación de los volúmenes, o sea, a la integral de la variación de los volúmenes del número de moles por la constante de los gases ideales sobre el volumen diferencial del volumen. Entonces, esto quiere decir que el incremento de la entropía del sistema está relacionado específicamente al número de moles, a la constante y el logaritmo del incremento de estos volúmenes. Entonces, siguiendo con eso, vamos a calcular los cambios de entropía en los procesos. Entonces, en el proceso isotermo, tenemos que, primero, vamos a hacer el mismo orden que antes, vamos a primero hablar de los irreversibles. Entonces, ya tenemos que la fórmula de aquí es la que tuvimos antes. Y vamos a decir que el volumen, o sea, la diferencia del volumen es 2 porque vamos a suponer que el volumen se está duplicando, ¿no? Eh, entonces, si reemplazamos aquí los valores, ¿no? Suponiendo que aquí, como vemos, tenemos que n es equivalente a 1 R ya conocemos el valor y la temperatura es 310 Kelvin. Entonces, tenemos que la variación del xenón, que es el sistema con el que estamos trabajando, sería 5,76 joules sobre Kelvin. Entonces, ¿cuál es la entropía total? Se necesita también conocer entonces la entropía del sistema biológico. Entonces, aquí le vamos a poner como bio a todo lo que sea relacionado con el sistema biológico. Entonces, si no hay transferencia de calor, si es aislado térmicamente, se supone que es un sistema cerrado, entonces este va a ser igual a cero. Entonces, por ende, la entropía total va a ser igual a la entropía del xenón, que como vimos fue la de acá. Y esto quiere decir que un proceso irreversible aumenta la entropía del universo. Más o menos lo mismo va a pasar en el adiabático, solamente que aquí sabemos que no hay intercambio de calor. Sin embargo, la entropía que se está generando es de las colisiones de forma interna que se están dando entre las partículas del xenón. Entonces, esta entropía ya la conocemos, ya la calculamos antes. Entonces, esta es como que se mantuviera constante, pero ya tenemos ese valor. Y asimismo, el incremento de la entropía del sistema biológico es igual a cero porque estamos diciendo que tiene las mismas condiciones. Entonces, aquí también tenemos que la entropía total es igual a la entropía del sistema solo del xenón. Y esto quiere decir que también genera energía interna. En cambio, dentro del proceso isotérmico reversible, ya comenzando con los procesos reversibles, podemos usar esta forma de acá, pero nos mantenemos con la anterior. Y aquí no vamos a hacer una resolución tanto más matemática, porque decimos que en un proceso reversible casi no hay generación de entropía, porque lo que un sistema está gastando, el otro lo está compensando, y así también de forma reversa. Entonces, por eso es que el un sistema va como positivo y el otro sistema va como negativo. En este caso sería el del entorno o el del sistema biológico. Entonces, al tener que este vale 5,76 y el otro menos 5,76, el incremento total es cero, porque se dice que dentro de los procesos reversibles no hay incremento de entropía en el proceso isotérmicos. Y ahora en el adiabático reversible, asimismo, tenemos que no hay intercambio de calor, por ende, si no hay intercambio de calor, no hay intercambio de entropía. En ninguno de los casos, porque aparte estamos hablando de un caso adiabático, totalmente adiabático. Entonces, ni el xenón, ni el sistema biológico, ni la entropía total van a tener un incremento de entropía. Ahora sí vamos a hablar sobre la probabilidad termodinámica, que es donde se habla más sobre los microestados. Entonces dice que si un sistema contiene partículas que se divide en celdas o estados, se puede decir que estos son un número de celdas en las que se pueden ir distribuyendo los números de partículas de forma accesible. Entonces, la energía total es constante. El número de partículas y la fórmula que se van a colocar en las celdas van a ser estos microestados. Y esto se puede aproximar mediante esta ecuación de aquí. Eh, entonces, si el sistema tiende a ir al más probable y también al que le requiera menos potencial. Por ende, si aumenta el número de microestados, también aumenta la entropía, ¿no?
Entonces, eh, ya. Ahora, vamos más al desarrollo del ecosistema de Boltzmann, ¿no? Dentro de la ecuación de Boltzmann tenemos esta diferencial, o sea, él nos propone esta ecuación. Entonces tenemos que la diferencial de la entropía es igual a una constante plasmada por él, que tiene el valor de aquí de 1,38 por 10 a la menos 23, por el logaritmo de la diferencial del número de microestados, ¿no? Entonces, para entender un poco más cómo estamos trabajando y por qué estamos hablando de volúmenes duplicados, es que aquí podemos ver, vamos a obtener solo el valor de este logaritmo. Entonces, el logaritmo del incremento de los microestados es igual a esta diferencial y esto pasa a dividir. Entonces queda de la diferencial de la entropía sobre la constante de Boltzmann. Entonces, si hacemos un antilogaritmo, esto queda esta sería la potencial de este exponencial. Eh, entonces, podemos decir que la constante de Boltzmann está planeada o hecha para que si se multiplica por el número total de las partículas, que si estamos hablando en este caso de un mol, ¿no? Sería 6,23 por 10 a la 23 átomos. Entonces, si nosotros multiplicamos estos dos valores, tenemos que son cercanas o igual a la constante de los gases ideales. Entonces, esto lo podemos... Eh, 314. Ya. Esto lo podemos sustituir. Entonces, si el valor de la constante por todo el número de partículas que estamos usando, entonces la exponencial queda al incremento de la entropía sobre la constante. Y al realizarla, obtenemos este valor, que es igual a 2. ¿Por qué estos dos están relacionados? Porque nosotros también habíamos dicho que hace rato estamos trabajando con el duplicado del volumen. O sea que la diferencial de estos dos tira 2. Entonces, pues al realizar las anteriores ecuaciones, tenemos un logaritmo de 2, que es igual a este valor de aquí, que es el que comparte con este valor de acá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para dentro de este ejercicio aplicativo, podemos demostrar que si se duplica el valor del volumen, también se duplica las probabilidades termodinámicas que tienen los microestados de encontrarse entre sí. Ya. Pasemos a la siguiente, que es el cálculo de las probabilidades termodinámicas entre cada uno de los procesos que vimos antes. Asimismo, igual comenzando desde el irreversible, en el que tenemos que la entropía total, como vimos antes, en la parte de aquí, la entropía total es esta de aquí. Entonces, la entropía total va a ser igual a el duplicado del número de microestados totales, ¿no? Entonces, esto se duplica, lo que quiere decir que el número de microestados finales es dos veces el número de microestados iniciales. O sea, efectivamente, esto se duplica, esto es una manera de escribir lo que está escrito aquí, o sea, de expresar matemáticamente. En cambio, los microestados del sistema biológico van a mantenerse casi siempre constantes, porque es el sistema el que está ingresando dentro del sistema biológico en este caso. Aún así, luego vamos a ver un caso diferente. Dentro del adiabático irreversible tenemos parecido a lo mismo, pero más relacionado al sistema como tal, el xenón, y vemos que dentro de los microestados que puede tener el xenón se van a duplicar, y asimismo los microestados del sistema biológico van a ser constantes. En cambio, ya si nos cambiamos a los procesos reversibles, tenemos que la entropía total es igual a cero en este caso isótopo, ¿no? Pero también decimos que la entropía total es constante, porque no ha habido un cambio, ¿no? Es como si o sea, al no haber un intercambio de entropía, no hay una diferente organización entre las partículas, por lo que los microestados siguen manteniéndose como estaban al principio. Entonces, asimismo dicen que si el incremento de la entropía del xenón es mayor a cero, entonces esto igual, los microestados del xenón se van a duplicar. Pero en el caso del sistema biológico, como el sistema biológico tiene que compensar, en un sistema reversible tiene que compensar a lo que esté ganando el sistema reversible, en este caso el xenón, este va a tener que ser el negativo del... O sea, esto puede ser así, tanto como puede ser así, ¿no? La cuestión es que tiene que compensar lo que está ganando, entonces al momento para compensarlo, este tiene que ser un medio eh, de lo que es el sistema del xenón, porque al rato, o sea, esto nos tiene que dar igual a 1. Y al momento que nosotros multipliquemos esto, estos dos se van a simplificar y nos va a quedar 1. Entonces ambos se van a estar complementando. Y dentro de la última, que es el más sencillo de decir así, el incremento de la entropía nos está diciendo que es cero, porque es un proceso adiabático, porque es reversible, así que si hubiera algún intercambio de, o sea, algún incremento de entropía, el sistema lo tendría que compensar, entonces se va a mantener igual constante. Entonces los microestados iniciales van a ser a los microestados finales. Entonces tenemos aquí, por decir, ya una lista de conclusiones, que es esta tablita con la que voy a intentar resumir de manera un poco más sencilla cómo trabaja esto, sin tanto los valores, porque pese a que calculamos valores, es mejor entenderlo como que con conceptos. Y es que en un proceso isotérmico y adiabático irreversibles, o sea, en estos dos procesos irreversibles, siempre va a haber incremento de entropía, ¿no? Porque entran de forma desordenada estos intercambios bruscos, tanto de presión como de velocidad de las partículas, mientras que en los procesos reversibles el incremento de la entropía no hay, porque son lentos, son ordenados, son cuasi estáticos. Entonces, los microestados dentro del sistema Xenon van a duplicarse en los sistemas irreversibles, mientras que en los sistemas reversibles, dependiendo del tipo de sistema que es, se va a duplicar, pero si no hay intercambio de calor, como en este caso, se va a mantener constante. Mientras que en el caso de los microestados del sistema biológico, en los sistemas irreversibles se va a mantener constante, porque no va a estar compensando nada, ¿no? Mientras que en los procesos reversibles va a tener que compensar, como este es el más claro ejemplo de eso, porque cuando estos dos se simplifican va a quedar uno, entonces tiene que compensarse. Y este no compensa ya de por sí porque la entropía es cero, ¿no? Entonces solo hay un microestado y con un microestado ya está compensado. Entonces, los microestados totales en procesos irreversibles incrementan, mientras que en procesos reversibles se mantiene constante. Y la información que se tiene del sistema, ¿no? Eh, se puede perder en los sistemas irreversibles y se crea más incertidumbre, mientras que en los sistemas reversibles se mantiene constante sí mismo. Voy a también decir sobre algunos puntos importantes de esto, que es tanto como que la entropía, según Boltzmann, es la medida de ignorancia o de pérdida de información, como que decimos que le falta al sistema, ¿no? También decimos que si la entropía aumenta, el sistema puede acceder a más microestados, entonces, pero al momento de acceder a más microestados, pierde información de su estado real, o sea, no podemos saber de cuántos miles de millones de estados puede estar. Está dejando en la descripción las fuentes de donde obtuvimos más o menos esta información sobre cómo se relaciona el sistema biológico, que son estos tejidos cerebrales, con el xenón y cómo funciona más este hecho neuroprotector, y una sobre la función y sobre cómo es la ecuación de Boltzmann. Y eso sería todo. Muchas gracias.